amigas, una vez más, bienvenidos a Conectados con Yarian. El día de hoy hablaremos de uno de nuestros superpoderes que nos acompaña desde que nacimos, gracias al cual podemos comunicarnos, nuestra voz, que nos permite convertir lo cotidiano en extraordinario. ¿Y quién mejor para hablar de cómo despertar nuestra voz que nuestra gran invitada del día de hoy? Una gran profesional, experta en oratoria, locución y comunicación asertiva. Además de una persona que es 1000 puntos. Bienvenida, Patti Rosado. Hola Yarian, ¿cómo estás? Qué placer realmente estar en tu programa con una de las voces infanto-juveniles más importantes del país, porque ya tengo entendido de tu recorrido que estás haciendo, de las conferencias que estás dando, todo con la finalidad de crear conciencia en las personas, ¿no? Así que para mí es totalmente grato estar en Conectados con Yarian, porque por aquí también han pasado personajes que han marcado historia con un granito de arena que han aportado a nuestro país. Gracias, Yarien. Así es, gracias por tus palabras a ti, Patti. Realmente estoy muy contento de conectarme contigo en este gran programa del día de hoy que vamos a hablar muchísimo, porque así nosotros podemos seguir aprendiendo. Como tú dijiste, cada invitado deja un granito de arena en el programa y en el canal sobre todo, así que tú no serías la excepción, Patti, ya que hoy vamos a hablar de un gran tema. Pues déjenme decirles, amigos, que Patti Rosado fue una de las mentoras que tuve en formación en el conferencismo y también en la oratoria, y es capísima, se los aseguro. Ella sabe lo poderosa que es nuestra voz y también nos enseñará a hacer uso de este magnífico superpoder. Así que, Patti, primero quisiera que nos digas de la importancia de nuestra voz, que queremos saber. Claro que sí, Yarian. Hay que entender que para hablar de la voz, no solamente es hablar bonito, ¿no? Porque muchos dicen, ¿cómo hablas? ¿Cómo haces para hablar bonito? Me gustaría ser igual que vos, o tal vez es el tema del micrófono, pero no, para nada. Hay que entender que la voz viene de la herramienta de la comunicación, ¿no? Es una herramienta totalmente importante de la comunicación. Y todo el tiempo estamos comunicando, o sea, no podemos decir, hoy no voy a comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando. Y para entender cómo funciona la voz y por qué es importante, es necesario irse hasta pues la era de los 500 años atrás, cavernícolas, que también emitían sonidos, ¿no? A través de la voz para poder, por supuesto, sobrevivir a distintas falencias que tenían en aquella época. Los bebés también están comunicando a través de la voz, el llanto, están pidiendo atención, están pidiendo todo el tiempo que se les dé un minuto de atención, ¿no? Entonces, la voz viene de ahí, viene de cómo estamos comunicando desde nuestros antepasados. Las personas todo el tiempo están comunicando, Yarian. Entonces, para entender cómo funciona la voz es simplemente decir que es aire, ¿no? La voz es aire. ¿Y cómo lo corroboramos? Inflando un globo, por ejemplo. Ahí vamos a ver de que efectivamente está nuestra voz. Y muchos asimilan con una cosa, otra cosa. Muchos dicen de que tiene que ver el aparato respiratorio, el fonador, el resonador, para entender esta importancia de la voz. Pero en esta oportunidad vamos a ir más allá de eso. Más que hablar la parte técnica de cómo funciona la voz, es el poder influir, podríamos decir, nuestras emociones a través de la voz. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros estamos emitiendo algunas emociones, nuestra voz no va a mentir. Prácticamente lo va a lanzar. Si estamos tristes, lo va a lanzar la voz. Si estamos felices, igual. Entonces, he ahí la importancia fundamental que tiene nuestra voz en nuestras emociones y, por supuesto, para crear recuerdos, querido Jarian. Tienes muchísima razón, Patti, ya que justamente por todo lo que dijiste es que deberíamos valorarla más. Como está ahí nuestra voz, pues no le damos mucha importancia. Y esa importancia en verdad la merece. Entonces, nuestra voz no solo nos permite hablar, sino que sobre todo, como dijiste, nos comunicamos. Por lo que, ¿cuál sería la mejor forma de usar nuestra voz, Patti? Claro, bueno, a ver, todos estamos, como decíamos, comunicando. Muchos quieren tener la voz de Yarian, muchos quieren tener la voz de Patti, la voz de otras personas, pero hay que entender que nuestra voz es nuestra huella digital, nuestra esencia. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de comunicar? Simplemente es tomando todos los factores que lleva a tener esa voz educada, ¿no? Una voz bien trabajada.
En ello implica lo que es el tono, el timbre, cómo lo vas a decir las cosas, la velocidad, por supuesto el pitch, la intención que va a tener, y el pitch aquí juega un papel fundamental en cuanto a la voz. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el pitch es esa conexión que tienes que tener con el público, con la otra persona que estás comunicando, ¿no? Entonces, el pitch va a hacer que tú sepas manejar tus emociones, tú sepas saber con qué emoción vas a transmitir tu mensaje, y es ahí donde la voz automáticamente va a reproducir. O sea, no hay cómo puedas fingir una emoción. Por ejemplo, si tú estás alegre, vas a hablar un tanto más rápido, más alto, con una voz más emotiva, ¿no? Y si estás triste, vas a hablar con un tono más grave, más suave, más lento. Estás denotando que estás desganado, desmotivado. Estamos hablando de emociones y de la voz. Si estás con miedo, pues obviamente te vas a alterar, ¿no? Te vas a alterar y esa voz automáticamente va a sobresalir. O si estás sorpresivo, de todas maneras. Entonces, el pitch o la conexión que tú vayas a tener con ese público, con esa audiencia, con ese entrevistador, con tu profesor, con tus papás, es fundamental a la hora de comunicar. Tienes mucha razón, Patti. Y muchas personas cuando hablan en público se ponen muy nerviosas, ya sea con poco o mucho público. Entonces, hablan más rápido de lo normal, con menos volumen o menor dicción. ¿Cómo podrían combatir con esos problemas? Ya que es algo que muchas personas se preguntan, ya que aunque ellas tengan la misma voz, o sea, la voz que ellos quisieran, así con la que se puedan comunicar, a veces surge ese miedo. Entonces quisiéramos saber. Perfecto. Uno, y siempre que nos dicen, es tranquilizarnos. O sea, no pasa nada. Si te equivocas, no hay ningún problema. No es que te vas a morir, no es que te van a despedir ni nada. O sea, hay que tener súper claro el tema del liderazgo y el empoderamiento que vas a tener en ese momento, ¿no? Entonces, manejando tú muy bien todo lo que estás sintiendo, ya obviamente tienes que tener una preparación anterior, ¿no? O sea, preparar tu tema, el que estés seguro de qué es lo que vas a decir, investigar más de la cuenta. Son tantos los factores que influyen al momento de expresarnos ante un público, ya sea presencial o ya sea virtual, que, bueno, muchas veces denota que, no sé, la falta de preparación, inseguridad y claridad de nuestros mensajes hace que automáticamente esa voz tiemble o te quedes callado o estés en silencio y des una pausa y digas, ¿y ahora qué hago? Entonces, ya habían de seguro que a algún momento te ha debido pasar, yo sé que sí, puede ser que ahora lo estás trabajando, lo estás haciendo muy bien, pero en algún momento a todos nos ha sucedido. Y ahí hay que tomar en cuenta que no pasa nada, o sea, no pasa nada. Mientras más natural tú seas, porque eso es lo que está exigiendo igual el mundo de la locución, de las voces y demás, que para poder conectar inconscientemente con tu público, tienes que ser natural. O sea, tu voz, expresarlo como es y listo. No es necesario forzar y hacer cosas que aparenten y que no eres tú, ¿no? Entonces, es ahí donde tienes que trabajar. Primero aquí, luego en el corazón y luego recién en la voz. Súper, entonces perfectamente claro y entendido, Patti. Ya que como dijiste, el hablar en una misma tonalidad por mucho tiempo, aunque este tono sea animado, aún así igual provoca ese aburrimiento en las demás personas que lo están escuchando. Así que por favor, háblanos de la importancia de manejar diferentes tonalidades de voz. Perfecto, hablamos de la modulación entonces de la voz, que esto no solamente son para los oradores o para un conferencista o tal vez, no sé, para un locutor, sino es absolutamente para todos, ¿no? Cuán importante es que un docente o un profesor nos pueda brindar su clase de una manera súper dinámica simplemente a través de la voz. ¿Por qué? Porque el error garrafal que comete la mayoría de las personas es la entonación lineal, ¿no? Hablar de esta forma y yo te estoy contando esto y la modulación de la voz va a ser de esta manera. Imagínate, escucharme así durante 1 hora de clase o 2 horas de clase va a hacer que automáticamente apaguen esa cámara y muchos dicen eso, ¿no? ¿Por qué apagarán la cámara? ¿Será que estoy cometiendo un error?
Ahí está el dilema en el tema de cómo estás dando esa clase, qué modulación estás usando. Entonces hay que entender que para poder modular también hay contextos, ¿no? ¿Qué mensaje vas a dar? Si, por ejemplo, se trata de tu mamá, de tu papá bueno, amigos y demás, no vas a hablar con una voz bien impostada, bien adornada y cantada, ¿no? O sea, no se trata de eso. Te van a mirar como que, ¿qué le está pasando? O, señora, véndame un pesito de pan. Imagínate, no tiene nada que ver. Entonces hay que entender también el contexto de dónde estamos dirigiendo nuestra voz. Entonces, para que la mayoría de las personas pueda trabajar esa modulación de la voz, lo que se recomienda es que ellos mismos se graben ya, o sea, hay mucha tecnología, ¿no? El celular que permite qué sé yo, que puedas agarrar un libro por ahí, empezar a leer y escucharte automáticamente. Realmente eres aburrido y si no tienes esa autocrítica, preguntar, pues, ¿no? A un familiar, preguntar al vecino, al amigo, oye, ¿qué tal Leo? ¿Te aburres con lo que me estás escuchando? Porque es importante escucharse a uno mismo para poder comunicar. Entonces, ahí es la clave para que tú también puedas manejar una voz no lineal, sino con acordes, hacer pausas, respetar los signos de puntuación, dónde están los acentos, qué palabra es más importante que la otra. Entonces, cuando ustedes vayan a leer incluso diapositivas, por favor no lo lean pues como si fuese una obligación, ¿no? O sea, métanse un poco de sentimiento de que esas diapositivas van a hacer que aprueben una materia, alguna asignatura. Y nada, es mucho, mucho, mucho lo que hay que trabajar y para esto hay ejercicios, ¿no? Hay muchas técnicas, hay la técnica de la N, que muchos lo conocen, la técnica demosténica, que es la clásica, también la del bolígrafo, ¿verdad? Muchos conocen esta técnica que prácticamente puede ser y suene muy redundante de que, ay, es que siempre son los mismos ejercicios, pero es que crean o no, estos ejercicios ayudan a que toda tu entonación de voz, articulación, modulación, la pronunciación correcta se maneje día a día, ¿no? Y como dicen, la práctica es la magia aquí que hace todo lo demás. Así es, Patti. Por eso mismo, si yo hubiese empezado la entrevista así, hola amigos y amigas, una vez más bienvenidos a Conectados con mi persona Yarian. Hoy vamos a entrevistar a Patti Rosado. Sí, no le voy a presentar porque es aburrido nomás, así que... Ok, empecemos. Ella sabe hablar por la voz, que no es como un poder. Y así hubiese seguido hasta esta pregunta. ¿Cómo tú estarías? Te apagas la cámara, te la vuelves a encender, estás así como aburrida. No, a ver, ¿cómo estarías, Patti? Quiero saber. No estaría ¿esto es serio? ¿No es serio? Creo que me he equivocado de lugar. O en una entrevista dirías. Entonces sí, esto Ah, a veces pasa con personas que son como los emisores y no se dan cuenta de esa tonalidad de voz. Así que algo que seguro les encantará aprender a quienes nos están viendo también son algunos ejercicios que nos ayuden a mejorar nuestra dicción, como tú nos acabas de enseñar algunos. Así que podrías decirnos la importancia de la dicción y cómo mejorarla, Pati. perfecto, la dicción que prácticamente es el uso adecuado de cada una de las palabras, que las digas de manera correcta. Y si se trata de dicción, también es importante dar lectura a los sinónimos, antónimos que nos han enseñado en colegio y que muchas veces no lo aplicamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hay muchas personas que meten palabras donde no tienen que estar incluidas, en una oración no tiene esa coherencia correcta, entonces hace que afecte al momento de comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, el tema también de la pronunciación de las R's, que es bastante marcado en nuestro país y que es necesario también que podamos, por ejemplo, corregir, ¿no? Corregir esta falencia que, por ejemplo, no quiero hablar de ciudades y demás, pero hay distintas ciudades que la R lo pronuncian como R, con una W, ¿no? Y suena algo extraño y hace que algo chocante o un ruido comunicacional haya al momento de emitir nuestro mensaje. Entonces, para eso es necesario, si alguien te ha dicho, ¿por qué hablas así como si fueses un gringo y demás? Entonces, ahí ya tienes que corregir un stop, crear conciencia y corregir. Para eso hay ejercicios, por ejemplo, los trabalenguas, ¿no? Que es
los encuentras en cuentos infantiles, en libros infantiles. Esto te va a ayudar muchísimo a poder mejorar esa pronunciación de la R. Hay otros que pronuncian, por ejemplo, cigazo. Esa R es muy, o sea, muy chocante y automáticamente igual hace que otros países nos vean de una forma bastante cultural. Entonces hay que comprender toda aquella situación de dónde viene esa dicción, ¿no? Para eso igual hay ejercicios no solamente entonces de la lectura que yo lo había mencionado, no solamente de la grabación, no solamente trabalenguas, también hay la manera de cómo hacer gimnasia con tu lengua, ¿no? Para que puedas pronunciar correctamente, sacar la lengua, meter la lengua de un lado al otro lado. Va a sonar muy gracioso al momento, y esto me pasa mucho en las clases virtuales que solemos emitir, donde la mayoría de los estudiantes se ponen un tanto incómodo, ¿no? De, ay, me está viendo y demás, pero no saben que esto a futuro va a traer muy, pero muy buenas consecuencias al momento de diccionar las palabras. Entonces, ahí está algunas técnicas que por supuesto igual los voy a ir dejando en mis redes sociales para que puedan hacer el seguimiento, porque imagínate, tú me dijiste, no puedes dar más de 1 hora la entrevista, Pati. Entonces yo te llenaría de ejercicios y nos podríamos hacer en este momento, pero el tiempo es valioso, ¿no? Tienes razón, pero si fuese por mí, ok, acepto todos los ejercicios, pero ya no sería una entrevista, ¿no, Patis? Ya sería una clase para mí también, para que me están viendo. Yo más de que decir de que nos aburrirías con esa más de 1 hora de clase, más bien yo estaría así tomando apuntes, ya que es muy importante tomar nota y escuchar lo que nos está diciendo Pati, ya que son ejercicios que aunque hasta tú aceptaste, Pati, a veces puede sonar como algo repetitivo para los ejercicios de la voz, pues en verdad funcionan. Yo los hice y los voy a empezar haciendo más porque a veces se me va a escapar esa palabrita que no la estoy diciendo bien o aplicar una palabra que no es ahí o simplemente enredarme en ese trabalenguas que ni siquiera es uno y que lo estoy diciendo en la entrevista o en el diálogo que yo quiero comunicarme con alguien. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar nuestra voz. Así que, Patti, la gran experiencia que tienes en locución te permite el uso de este gran superpoder. Entonces, ¿qué consejos darías a las personas que quieren estar en los medios de comunicación? Ya que estoy seguro que muchos de ustedes, amigos, están en casa oyéndonos y seguro también han pensado en esto de estar en los medios, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías, Patti? Y es así, es así. Todos piensan que por tener una voz o un tono de voz muy bonito, uno trabaja directamente en medio de comunicación, ¿no? O aspira a aquello. Pero más allá de poder trabajar en radio o en televisión, es imprescindible que nosotros podamos entender que esta herramienta la podemos usar más allá, ¿no? Para relaciones públicas, para oratoria, para dar conferencias, para el ámbito empresarial. Qué mejor que un jefe esté liderando también a todo su equipo de trabajo en cuestión de las relaciones humanas, en que tú puedas dar a entender correctamente lo que quieres decir a la otra persona. Pero en el caso específico de radio y televisión, es importante construir, ¿no? El poder construir, el poder ejercitar y trabajar nuestra palabra, es decir, nuestra voz. Bueno, hay que tomar ese grado de conciencia de que si no quieres que te cambien de estación de radio, obviamente tienes que practicar esa voz, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para captar la atención de tu público y que en 5 segundos no te cambien de dial? ¿No? Lo mismo pasa con la televisión, que si tú vas a empezar a hablar una entrevista muy formal, que suelen ser nuestros formatos nacionales, ¿no? Bastante formales, obviamente dependiendo también a qué público queremos llegar, porque tampoco todo puede ser cantado, alegría total, o sea, todo depende de qué público. Entonces, hay que saber también manejar las cuerdas vocales en una entonación de arriba a abajo, como una montaña rusa, ¿no? Como una montaña rusa, haciendo que este ejercicio va a hacer que tengamos una comunicación efectiva y, por supuesto, también asertiva. Es decir, vas a ir al grano, pero también estás diciéndolo tu mensaje de una manera muy, pero muy trabajada. Para eso están los ejercicios que les decía anteriormente, que hay muchos en internet, incluso no hay excusa para decir, bueno, pues yo quiero tomar una clase de esta persona porque me ha parecido muy bien y demás.
Y TikTok, imagínense, pongan solamente voz y va a salir 1 millón de ejercicios. No hay excusa para no poder tener este grado de conciencia y dejar más que todo recuerdos a través de la voz, porque ya decíamos muy bien anteriormente, es nuestro sello, ¿no? Es nuestra seña de identidad, nuestra huella digital, porque imagínate, si hablamos de huella, es que eres único, ¿no? Y la voz dice prácticamente lo mismo de ti. A Yarian lo van a conocer con esa voz bastante juvenil y se van a acordar siempre de cómo es que él se presenta y demás. Si a él lo denotan un tanto triste, entonces van a desconocer y van a decir algo está pasando con él. O sea, no hay manera de que nosotros no podamos fingir, si se podría decir, si estamos bien o mal. Entonces, para esto es muy bien recomendado todos los ejercicios que se tengan, empezando de la lectura, como te había comentado, y bueno, pues las técnicas demosténicas, está ahí también la técnica de la vela también, que te permite respirar mucho mejor, porque para radio y para televisión tienes que aprender a respirar correctamente, ¿no? Que muchos nos dicen que viene desde los pulmones, pero sin embargo es desde el diafragma. Para esto igual es necesario hacer natación y si no tienes la posibilidad, entonces meditación, que también es gratis, es gratis. Hay tantas cosas que hay en este mundo y que lo podemos usar a nuestro favor. Tienes razón, Patti. Realmente, en esos minutitos que nos hablaste respondiendo a mi pregunta, ya nos diste como 1 millón de ejercicios. Y sí, si nosotros buscamos en las redes sociales vos, ya nos van a aparecer muchísimos ejercicios como tú dijiste. Entonces, tienes mucha razón, ya que si nosotros hacemos deportes, también estaríamos haciendo eso como lo que tú dijiste, que es natación, meditar para así tratar de tranquilizarnos y mejorar en el tema de nuestra respiración, y ya que Exacto. también influye en lo que es nuestra voz. Entonces, Patti, ya yendo terminando esta entrevista, quisiera que me digas, antes del mensaje para todos los que nos están viendo, dónde te podemos encontrar en redes sociales para que así nuestros amigos que nos están viendo en el programa también sepan más de ti y si están diciendo ahora, Patti Rosado, realmente me está gustando cómo me está hablando, cómo me está diciendo el mensaje poderoso de la voz que es por donde nosotros tenemos que expresarnos, entonces quisiera que les digas a todos por dónde te podemos encontrar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por el espacio. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Patti Rosado. Así sencillito, simple, para que no se pierdan, Patti Rosado. Y bueno, pues si ustedes igual gustan algún consejo, no sé, alguna dinámica y demás que podamos realizar, siempre estoy ahí para poder servir y eso es lo más importante, utilizar todas las herramientas y el talento que uno tenga para buscar esa transformación positiva en las personas, ¿no? Como es en el caso tuyo, mi querido Yarian, que bueno, pues utilizas estos espacios y también el tema de la conferencia y la comunicación para poder brindar algo positivo al mundo, ¿no? Así que ahí está. Así es, listo, entonces ya saben cómo buscarla, encontrarla y así saber más de estos ejercicios, capaz tomar clases y así siempre sabiendo de que la oratoria es fundamental en nuestras vidas para comunicarnos y qué mejor que expresar por nuestra voz. Patti, ahora sí, por favor un mensaje para todos los que nos están viendo y que están aprendiendo muchísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Miren, para comentarles un tantito acerca de mi historia, yo empecé justamente desde muy, pero muy chiquita, 16 años, donde me atrajo mucho el mundo de la comunicación. Prácticamente yo ni pensaba en esto, pero fue a través de las experiencias que haya tenido, ¿no? Entonces, muchas de las personas también han tenido experiencias al momento de comunicarse, les han llamado la atención de por cómo se ha dicho las cosas, por algo que hayan escuchado y no les haya gustado. Entonces, ustedes tomen todas esas circunstancias, todas esas experiencias, todo ese contexto que va pasando a su alrededor para beneficiarse ustedes mismos, sean conscientes en lo que están recibiendo en cuanto a información y ustedes vayan amoldando, ¿no? De acuerdo a su tono de voz, de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su brillo, porque cada persona es única. Entonces, veamos cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a utilizar esta herramienta poderosa de la comunicación para poder ser recordado más adelante, ¿no? Y para que el día de mañana te digan, recuerdo muy bien cómo hablaba Patti, recuerdo muy bien cómo hablaba Yarian. ¿Cómo será ahora su voz? Que extrañen esa voz.
que extrañen, pero no solamente el tono, ¿no? De que, ay, qué bonito hablas, sino de qué mensajes comunicabas con esa voz. Entonces, recuerden muy bien que la influencia de la voz en el cerebro es altísima. Y mientras más natural tú seas, va a ser mucho mejor y vas a ser recordado a lo largo de la historia, ¿no? Porque hablamos de personajes también que han sido recordados a lo largo de la historia gracias a su voz. Por ejemplo, el caso de Marilyn Monroe, que ha sido una de las mujeres más sexys que decían en el mundo, pero no solamente era por la apariencia física, sino por la voz tan susurrante que tenía, ¿no? Entonces, ella también ha sido recordada gracias a eso. También ha habido estudios de universidades donde indican que si los padres están constantemente gritando a sus hijos, prácticamente a la larga, hay esos síntomas depresivos, ¿no? Depresivos, y hay una conducta un tanto asocial, podríamos decir, en los jóvenes del futuro. Así que los papás también tomen esa conciencia de cómo están utilizando esta herramienta para poder comunicar con los hijos. Nada más, mi querido Yarian, simplemente decirles que no se trata de hablar bonito, sino de comunicar tu mensaje con propósito. Entonces, yendo a la anterior parte que me dijiste, Patti, antes yo hablaba "Ay", como un niñito, ¿verdad? Así me estaba comunicando. Entonces, podían decir, ya, que se calle, habla muy mal. Pero no era solo eso de que hablar bonito, ¿no? Como tú me dices, ya que estaba comunicando un buen mensaje. Ahora, ya un poco creciendo así, siendo un niño, trato de dar mi mensaje con los poderes que tenemos nosotros a comunicar, que es la voz también, y ya estoy aprendiendo muchísimo de Patti. Entonces, si ya yo luego voy creciendo, ya también voy a cambiar mi voz, pero aún así puede ser peor o mejor que la de ahora, pero estaría comunicando y dando un mensaje al fin y al cabo. Entonces, aprendí muchísimo de toda la entrevista y de este potente, poderoso mensaje. Entonces, excelente, Patti, y buenísimos consejos que hoy nos diste. Por eso, una vez más, Patti, gracias por conectarte conmigo. Entonces, espero que te haya gustado mucho la entrevista. Sí, lo ha disfrutado de principio a fin, porque esto, cuando algo te apasiona, lo haces con tanto cariño, con tanto amor, y sobre todo el poder dejar un mensaje de conciencia, ¿no? Recordemos que también hay un Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril, donde se crea este grado de conciencia sobre el cuidado de la voz. Siempre estén con su vasito con agua, siempre estén refrescando esa garganta. En el tema de la higiene vocal, no solamente cepillar los dientes y ahí se acabó, también hay que lavar la garganta, cuidado también con esas halitosis, hay operaciones que se hacen a la larga, un sinfín de cosas, pero este mundo apasionante de la locución, de la voz y de la comunicación es para seguir estudiando día a día. Así que he disfrutado muchísimo esta entrevista, muchísimas gracias, Yarian. Gracias a ti, Patti. Y recuerden, amigos, despertemos nuestra voz gracias a este gran poder de la comunicación con el que nosotros podemos expresarnos. Hasta la próxima, amigos. Chao, Patti, nos vemos. ¡Chao!